Bueno, pues que casco, vamos a hablar esta noche de Júpiter y vamos a hablar de un Júpiter que va a ser completamente distinto al planeta Júpiter del que nos hablaban en nuestra infancia, en el colegio, cuando nos hablaban del sistema solar. Y va a ser un Júpiter distinto porque ahora mismo, orbitando a su alrededor, hay un satélite espacial lanzado por la Agencia Espacial NASA que llegó al planeta Júpiter en el verano del año 2016, que es capaz de tomar algunas observaciones que han cambiado la imagen que nosotros tenemos de ese planeta. Y aquí tenemos Júpiter como nunca lo habíamos visto antes, en unos colores vivos, impresionantes, en una imagen real de la superficie de ese planeta. Si nos acordamos de cuando íbamos a hablar del planeta Júpiter, oíamos que era el planeta más grande de todo el sistema solar. Y efectivamente, Júpiter es el gran gigante del sistema solar. Aquí tenemos otra imagen real, obtenida en el año 2000 por una misión espacial, la misión Cassini, que pasó por Júpiter rápidamente en un viaje hacia Saturno. Y Júpiter es un planeta gigante, enorme, mucho más grande de lo que estamos acostumbrados. Es un planeta tan grande que las formaciones atmosféricas que vemos en su atmósfera, como esa mancha roja que aparece ahí, eso es un gran anticiclón que lleva dando vueltas en la atmósfera de Júpiter más de 120 años, algunas de ellas son más grandes que nuestro propio planeta. Júpiter tiene un radio que es 11 veces más grande que la Tierra, tan grande que cabrían 300 planetas como la Tierra en su interior. Más de 1000 planetas en su interior. Y la masa de este planeta es enormemente grande. Sería el equivalente a 317 veces la masa de la Tierra. Es un planeta tan grande que no puede estar formado por rocas. Es un planeta en el que no tenemos una superficie sólida en la que posarnos. Es un planeta formado por gases, un inmenso gigante gaseoso formado principalmente por hidrógeno y helio, los mismos gases que forman el Sol. Un planeta que está a medio camino entre los planetas como el nuestro y las estrellas. No es una estrella porque no tiene una fuente de calor interno como las estrellas, pero sin embargo tiene una masa y una composición que nos recuerda a las estrellas. Tiene una atmósfera enormemente masiva, no hay una superficie en la que posarnos si nos profundizáramos en su interior, es un planeta sin geología. Da vueltas sobre su propio eje muy rápidamente, el día en Júpiter es muy breve, tarda en dar una vuelta sobre él mismo 10 horas. Tiene tanta masa que su gravedad es lo suficientemente fuerte como para retener a su alrededor un montón de objetos que giran como satélites. La Tierra tiene un satélite que todos conocemos, la Luna. Júpiter tiene 79 lunas a su alrededor, 4 de las cuales son más grandes que la Luna que tenemos nosotros, y algunas de esas lunas son mundos en sí mismo con enorme interés. Y como es un planeta que está muy lejos del Sol, es un planeta muy frío. Está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Y eso significa que le llega 25 veces menos luz que a la Tierra. Y así que las temperaturas son muy frías, unos 110, 120 grados bajo cero, y eso hace que gases que en la Tierra están en forma de gas, en Júpiter se solidifican, forman cristalitos de hielo y forman nubes, como las nubes que vemos en esta imagen. Son nubes de amoníaco. El gas amoníaco que aquí podríamos respirar y que tiene ese olor tan característico, desagradable, pero que nos huele como a limpio porque se utilizan muchos productos de limpieza, en Júpiter condensa y forma estas nubes que vemos aquí. Esas nubes deberían de ser blancas y vemos nubes rojas, pero no sabemos qué es lo que las hace rojas. Y como este planeta es el gran gigante del sistema solar, con 317 masas terrestres, tiene el 80% de la masa de todos los planetas del sistema solar. Entender el sistema solar es entender Júpiter. Y por lo tanto ha sido visitado por muchas misiones espaciales. Desde los años 70, la Pioneer 9 en 1974, las sondas Voyager en los años 79, Cassini en el año 2000, sondas espaciales que viajaron hacia los límites del sistema solar. Y en el año 1995, una sonda norteamericana que entró en la atmósfera de este planeta por debajo de las nubes que vemos en esta imagen para intentar escudriñar los secretos de Júpiter. Y ahora mismo está siendo orbitado por una sonda nueva, la sonda Juno. El conocimiento que nos han dado estas misiones espaciales de un planeta como Júpiter lo podemos ver en imágenes como estas de aquí. Aquí vemos 10 días condensados en 10 segundos. 10 días de fotografías de Júpiter que han sido utilizadas para formar un mapa del planeta, de manera que vemos el ecuador en la zona central, las regiones polares en las zonas hacia arriba y hacia abajo, y vemos las nubes en esta gigantesca atmósfera moviéndose a toda velocidad. Algunas se mueven hacia el oeste, la mayoría, algunas se mueven hacia el este. Vemos grandes remolinos como la gran mancha roja de Júpiter. Vemos como la gran mancha roja de Júpiter tiene un apetito voraz. Se come otras pequeñas manchitas. Se alimenta de ellas y alimentándose de estas manchitas sigue manteniendo su tamaño. Algunas otras estructuras que giran también con gran tamaño, como esa manchita blanca que aparece ahí.
mi dedo está más o menos apuntando. Y claro, esto era Júpiter en el año 2000. Si observamos un poco más tarde, hace unos 3 años, con las mejores observaciones que podemos obtener hoy en día desde la Tierra y de hecho desde el espacio utilizando el telescopio espacial Hubble, podemos formar no películas como la que está arriba, sino grandes mapas como este de aquí. Vemos la mancha roja. Hay algunas diferencias. Si nos fijamos con mucho detalle, vemos que la gran mancha roja de Júpiter, que fue observada hace más de 120 años en las primeras fotografías que se tomaban con los telescopios de la época, ha cambiado de tamaño, la vemos más pequeña. Y la vemos más pequeña en estos 15 años. Si sigue disminuyendo de tamaño a la misma velocidad, dentro de otros 15 años no existirá gran mancha roja de Júpiter y no tendremos este detalle atmosférico. Otros detalles han aparecido. Esa mancha blanca que aparece en esta zona de la pantalla, aquí aparece como un anillo rojizo. Es otro anticiclón que comenzó su vida siendo blanco y se ha convertido en rojo. Pero no entendemos los colores de Júpiter y vemos colores distintos en este planeta, cuya atmósfera es lo único que podemos observar desde la Tierra. Pero claro, siendo un planeta tan grande, cuando hablamos de la atmósfera, lo que estamos diciendo es que realmente desconocemos la mayor parte del planeta. Solamente vemos la capa superficial. Todas esas nubes que estábamos viendo en esas imágenes no tienen más de 100 kilómetros de espesor. En un planeta cuyo radio es de más de 71.000 kilómetros. Y esto significa que en un planeta como Júpiter, la clave para entender el sistema solar, solamente conocemos el 0,1% de él. Todo lo demás está oculto, escondido, misterioso, debajo de esas nubes que nos impiden ver el interior. Y pensamos, gracias a los conocimientos que tenemos de física, que una atmósfera como esta, formada por hidrógeno, cuando profundizamos en el interior del planeta, ese hidrógeno va a estar a mayor presión, las moléculas van a estar más cerca, va a haber mayor temperatura. Al haber mayor temperatura, el hidrógeno va a cambiar su forma de comportarse, y esos átomos, esas moléculas de hidrógeno, al acercarse mucho las unas a las otras, van a interaccionar entre ellas, van a separar el helio. El helio se va a separar de la atmósfera del planeta. Sí. El helio, que forma parte también de esta atmósfera de gases, se va a separar y va a formar gotas pesadas que van a condensar, que van a llover en el interior de este planeta. A más de 20.000 kilómetros de profundidad hay una lluvia permanente de gotas de helio gaseoso, burbujas pesadas de gas que caen porque el helio es más pesado que el hidrógeno. Y si bajamos un poquito más, la presión hará que el hidrógeno esté tan cerca unas moléculas de otras que las moléculas en sí mismas se romperán y se formará un hidrógeno que no podemos tener en la Tierra, un hidrógeno metálico. Hidrógeno metálico durante más de 40.000, 50.000 kilómetros en esta región. Y si tenemos un planeta con un núcleo metálico que gira a gran velocidad, tendremos un campo magnético. Y el campo magnético de Júpiter, como el campo magnético de la Tierra que es generado en el interior, en el núcleo metálico que tenemos en la Tierra, como aquí tenemos un núcleo metálico enormemente más grande que el terrestre, va a ser un campo magnético espeluznante. Tenemos algunas cosas que es capaz de generar este campo magnético. Y claro, debajo de este planeta, de todas estas masas de gas y de hidrógeno metálico, pensamos que quizás en su interior puede haber una superficie oculta bajo millones y millones de presiones atmosféricas. Aquí tendríamos más de 40 millones de veces la presión que tenemos en la Tierra. Ninguna tecnología podría soportar esas presiones. Y quizás ahí hay un núcleo de rocas, un núcleo alrededor del cual se formó este planeta. En el año 1995, los americanos fueron valientes y enviaron una sonda al interior de este planeta. Una sonda que, si la vemos en una fotografía real antes de ser enviada a Júpiter, nos parece un batiscafo, un submarino preparado para aguantar las enormes presiones. Efectivamente, sobrevivió a la entrada en Júpiter, entró en el interior del planeta y aguantó hasta unas 20 atmósferas de presión, 150 kilómetros de profundidad, muy alejados de esos 71.400 kilómetros en los cuales necesitaríamos para viajar al centro de este enorme planeta. Y esta sonda fue muy importante porque esta sonda tenía una serie de aparatos con los que analizaba la composición química de la atmósfera. Sabemos que hay hidrógeno y helio, pero hay más cosas. Y como Júpiter tiene tantos gases, la composición química de este gran planeta está relacionada con cómo se formaron los diferentes planetas del sistema solar. Entendiendo la composición química de Júpiter, podemos entender cómo se formaron los planetas en el sistema solar. Como hay hidrógeno y helio, pensaríamos que debería de tener la misma composición química que el Sol. Y cuando se hicieron estas medidas, se vio que no era así. Vemos, este serían los valores de los diferentes elementos químicos comparados con el Sol. Aquí aparece el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, los gases nobles. Aquí el carbono, el nitrógeno, el azufre. Y esto es el valor de estos gases comparados con el valor del Sol. Son 3 veces más abundantes. No sabemos por qué. ¿Qué es lo que hace que en un planeta que se forma del mismo material que forma el Sol haya 3 veces mayor abundancia de elementos pesados,
menos de oxígeno. Y el oxígeno es un elemento clave porque el oxígeno en el sistema, en el universo, forma con el hidrógeno agua. Y el agua es la tercera molécula más abundante del universo. El agua forma hielos, debería de ser muy abundante, y aquí tenemos mucho menos agua de la que podríamos esperar, menos agua incluso que en el Sol. La respuesta a esa pregunta es que realmente la sonda Galileo penetró en el interior de este planeta en una región anómala, entró en una región, en un agujero entre las nubes. Esta es una fotografía real de una zona por la cual, parecida a la zona en la que entró la sonda Galileo en el año 95, entró en uno de los desiertos de gases, de condensables, que hay en esta atmósfera. Es como si hubiéramos enviado una sonda a la Tierra y hubiéramos entrado en el Sáhara en lugar de aterrizar en el Pacífico. Por eso pensamos que en estas medidas había tan poca agua. Pero el agua es fundamental para entender Júpiter, porque si nos remontamos atrás en el tiempo y viajamos con el reloj de nuestra imaginación hasta el momento en el que se estaban formando los planetas y nuestra estrella central, el Sol, eso ocurrió hace 4.500 millones de años. Y se formaron los planetas y el Sol más o menos en una imagen que tenemos aquí representada, una estrella central muy caliente que todavía no termina de formarse, que está absorbiendo gas de una envoltura de gases a su alrededor que giran en forma de un disco. Este tipo de discos se han visto orbitando otras estrellas muy jóvenes que están formándose, y en este disco material sólido polvo que choca partículas de polvo con otras partículas de polvo para dar lugar a partículas más grandes que a su vez empiezan a chocar con otras para dar lugar a fragmentos cada vez más grandes hasta que tienen gravedad. Y claro, si tenemos una estrella aquí, las temperaturas son muy elevadas, solamente algunas sustancias químicas van a ser capaces de estar en fase sólida a esas temperaturas tan elevadas, así que solamente los granos de polvo formados por materiales como el silicio o el hierro o el níquel o el cobalto son capaces de estar en forma de sólidos, y esos elementos químicos son muy raros en el universo. Así que había muy poco material sólido en el interior del sistema solar y se formaron planetas terrestres como la Tierra, rocosos, pequeños. Pero si nos alejamos hacia el exterior de este gas, de este disco, las temperaturas al estar más lejos de la estrella son más bajas. Y entonces el vapor de agua puede condensarse y formar hielo. Y como el agua es la molécula más abundante del universo después del hidrógeno y del helio, esos hielos que se formaron aquí eran enormemente más abundantes que el material sólido que teníamos aquí. Se deberían haber formado superplanetas, planetas gigantescos, planetas tan grandes, mucho más grandes que los que tenemos aquí, planetas masivos de hielo. Pero cuando se forma un planeta que tiene mucha masa, tiene mucha gravedad. Y si tiene mucha gravedad, atrae a todo lo que esté a su alrededor y no va a discriminar entre hielo o gases. Así que cuando se formaron estos superplanetas, se atrajo también todo el gas que había alrededor. Y todo ese gas, hidrógeno y helio, que era el mismo gas que estaba dando lugar a la formación de la estrella, pudo dar lugar a la formación de un planeta como Júpiter a partir de una semilla inicial, un planeta gigante helado de unas 5 o 10 veces masas terrestres. Pero esto naturalmente es una teoría, es lo que pensamos que ocurrió. Y los científicos, una vez que tienen una teoría con la que explicar las cosas, quieren demostrarla. Así que la pregunta es, ¿existe en el interior de Júpiter una semilla helada de materiales helados con una masa suficientemente grande como para haber formado un planeta que desafía nuestra imaginación? 317 veces más masivos que la Tierra. Y para responder a esta pregunta, la NASA ha formulado una misión espacial cuyo coste es de $1.100 millones, la misión Juno, con la cual intenta responder a esta pregunta, desvelar si efectivamente aquí hay un núcleo de materiales sólidos capaces de formar un planeta como Júpiter, una semilla planetaria. Los planetas gigantes son abundantes en todo el universo. Si sabemos cómo se forma un planeta como Júpiter, sabremos cómo se forman los planetas en el universo. Para desvelar esta pregunta, necesitamos descorrer el velo de las nubes. Y en la mitología griega, Júpiter, el rey de los dioses, estaba casado con la diosa Hera. Aquí les vemos Zeus y Hera en su versión griega en un cuadro pintado por Rubens. Y en la mitología griega son muy abundantes, desafortunadamente, las abundantes historias de infidelidades del planeta Júpiter con diferentes amantes terrestres. Amantes como Io, como Calisto, como Ganímedes. Y cuando Júpiter se escapaba para tener estas aventuras extramatrimoniales, solía disfrazarse con un manto de nubes a su alrededor. Y el nombre de Hera en la mitología romana es Juno. Juno es la misión espacial que quiere desvelar las nubes para encontrar los secretos del interior de este planeta, secretos que están ocultos y que queremos descubrir.
Este es Juno, una misión espacial, un satélite. Vemos que es de gran tamaño, lo vemos aquí en su cadena de montaje en el centro de NASA Goddard, en el estado de Maryland. Vemos que es bastante grande, aquí está la antena principal, aquí está plegado. Tenemos los paneles solares. Como estamos muy lejos del Sol, se necesitan paneles solares muy grandes para poder dar energía a esta misión espacial. Y aquí los vemos desplegados. Esto tiene que viajar en el interior de un cohete totalmente plegado, ser lanzado al espacio y luego desplegarse cuando está acercándose al planeta. Vemos aquí el momento de lanzamiento en un cohete norteamericano, Atlas. Es una misión de 3,6 toneladas, enviada a una distancia de 750 millones de kilómetros de nosotros. 750 millones de kilómetros. Tardó en llegar unos 5 años. Llegó el 4 de julio del año 2016. Inicialmente iba a haber terminado su misión en octubre del 2017, pero la misión está siendo muy exitosa y continuará obteniendo datos hasta junio del 2020. Para explorar Júpiter, esta misión, que aquí vemos en una imagen infográfica, todas las demás imágenes son imágenes reales. Esta es una imagen infográfica, la que vemos con sus paneles solares desplegados, una antena para capturar el campo magnético, tiene una serie de instrumentos científicos para medir la gravedad del planeta, cómo son los vientos en el interior, la radiación infrarroja del calor que escapa del planeta, el campo magnético, partículas que son atrapadas por ese campo magnético y, por supuesto, cámaras para observar las nubes de este planeta. Juno tiene una órbita muy especial. Una órbita muy alargada. Cada vez que pasa cerca de Júpiter, lo hace realmente muy cerca. Cuando digo muy cerca, no sé si esto es grabado. ¿No? ¿Entera? Creo que la he apagado yo cuando digo. Bueno, cada vez que se acerca a la superficie del planeta, se acerca realmente muy cerca. A unos 2.500, 3.500 kilómetros de altura. Y eso es muy cerca. Y cuando se aleja a centenares de miles de kilómetros. Y eso significa que muchas veces estamos muy lejos. Aquí la sonda se mueve muy despacito, aquí se mueve muy rápida. Y va a desarrollar 31 órbitas. Y para desarrollar cada una de estas órbitas tarda 54 días. Pero casi toda la ciencia se obtiene en 12 horas. 12 horas de vértigo en la que la sonda se mueve desde aquí hasta aquí a toda velocidad atraída por el campo de gravedad de Júpiter. Y claro, si uno pasa muy cerca de un planeta y este planeta tiene una estructura en el interior, la órbita no es una línea perfecta. La órbita está afectada por la estructura del interior de este planeta. Esta órbita está perturbada por la gravedad, así que la trayectoria que sigue la sonda cambia un poquito en función del tipo de gravedad que va sintiendo cuando está muy cerca de estas latitudes o muy cerca de estas otras latitudes. Así que eso cambia un poquito, cambia la posición de la sonda, tan poco que no lo podemos medir. En lugar de eso se envía una señal de radio que es capturada por las grandes antenas de telecomunicación de lo que NASA llama la red de espacio profundo, radiotelescopios de 70 metros de diámetro que tenemos en la Tierra, el más cercano a nosotros en Madrid, con el que sentimos la radiación que llega de esta sonda, las señales de radio. Y dependiendo de si se acerca o se aleja de nosotros esa señal de radio, cambia un poquito de frecuencia. Y eso lo podemos medir con tanta precisión que con esta antena podemos medir la precisión y la velocidad con la que la sonda se está moviendo con una precisión de una milésima de milímetro por segundo. Una precisión que incluso en un laboratorio en la Tierra nos parecería imposible. Y lo podemos hacer gracias a estas radioantenas de 70 metros de tamaño. Y eso significa que somos capaces de medir pequeñísimas perturbaciones de gravedad que hacen cambiar muy ligeramente la órbita de este satélite cada vez que pasa. Y claro, cuando pasamos muy cerca de esta superficie, también pasamos cerca del campo magnético de este planeta. Y como hay hidrógeno metálico en el interior del planeta, el campo magnético es muy intenso, ese campo magnético atrapa muchísimas partículas que vienen del Sol, partículas cargadas. El Sol no solamente emite luz, sino que también emite electrones y protones, partículas que viajan hasta las regiones de Júpiter y que son atrapadas por este campo magnético que nosotros podemos ver. Aquí cinturones de radiación. Entonces esto es el tipo de imagen que nosotros podemos hacernos mental de cómo es la estructura del campo magnético en Júpiter que atrapa esas partículas cargadas que provienen del Sol. Somos capaces de estudiar este campo magnético, escuchamos las partículas cargadas cuando son atrapadas por un campo magnético, emiten ondas de radio y esas ondas de radio se pueden traducir a sonido. Entonces aquí podemos escuchar el sonido de las ondas de radio emitidas por el campo magnético de Júpiter. Estamos por aquí está pasando el tiempo, estamos lejos de Júpiter. Ha pasado algo brusco, rápidamente, cuando nos encontramos con las partículas del viento solar y se encuentran de repente con el campo magnético de Júpiter, formando una frontera de choque que se puede medir
perfectamente con estas ondas de radio. Por supuesto, los especialistas son capaces de conseguir un montón de información gracias a estas medidas. Y si representáramos el campo magnético del planeta, este sería el planeta Júpiter, esto sería la trayectoria de uno sobre el planeta, y esto sería la intensidad del campo magnético en la zona norte y en la zona sur, y vemos que no es exactamente como un imán, es algo diferente. Es un campo magnético muy complicado, es mucho más intenso que el terrestre, es unas 6 veces más intenso que el de la Tierra, es más del doble de lo que se esperaba, y en este mapa se ve que tiene una estructura interna muy compleja. Y esa estructura interna significa que lo que está pasando por aquí, a 20.000 kilómetros de profundidad, es muy complicado. Y estudiando este campo magnético pretendemos entender qué es lo que está ocurriendo en esta zona de aquí. Ese campo magnético es tan intenso que las partículas cargadas que vienen del Sol se encuentran con estas líneas de campo magnético, son atrapadas y viajan hacia las regiones polares del planeta, aquí y aquí. Forman auroras polares. Y como Júpiter tiene satélites y tiene un campo magnético tan intenso, el campo magnético es tan intenso, aquí vemos representado las líneas de campo magnético, que es capaz de atrapar partículas que provienen de los propios satélites. Un campo magnético tan sumamente intenso que las partículas que vienen de esta luna, la luna interior Io, son atrapadas por el campo magnético y viajan por el espacio y acaban en las regiones polares de Júpiter, también en la luna Europa, Calisto y Ganímedes. Y esas señales las podemos ver porque podemos tomar imágenes de las auroras de Júpiter. Si habéis oído hablar de la aurora boreal, mucha gente hace turismo para viajar a lugares exóticos y maravillosos como Islandia para ver auroras. Y puedes viajar 2 semanas y no ver una sola aurora, o tener mucha suerte y ver 3. O incluso hacer un vuelo en avión y ver varias en el avión mientras estás volando, o no ver ninguna durante años y años. Si viajáramos a Júpiter veríamos auroras permanentemente. Siempre. En el polo norte y en el polo sur, porque el campo magnético es mucho más intenso. Y esas auroras son especiales porque aquí vemos una manchita brillante, otra manchita brillante y otra manchita brillante, y esto corresponde a un flujo de electricidad que proviene de la luna Io, porque Io emite muchas partículas, tiene volcanes, es una luna volcánica, y esas partículas de los volcanes son atrapadas por el campo magnético de Júpiter, viajan por el espacio, llegan hasta aquí y disipan un montón de energía, tanta energía como consumimos en Europa y en Estados Unidos por segundo. Todo el consumo energético de Estados Unidos y de Europa equivale al brillo de este punto de luz, que es la sombra magnética de Io sobre la superficie del planeta. Esta imagen que aparece aquí es una imagen, la mejor que podemos tomar desde la Tierra, con el telescopio espacial Hubble. Con Juno podemos tomar estas imágenes. Vemos la aurora de Júpiter comparada en tamaño con la aurora de la Tierra. Esto es la Antártida, la aurora de la Tierra observada desde el espacio, la aurora de Júpiter, la aurora de Io, la aurora de Europa, la aurora de Ganímedes y la aurora de Calisto, de los 4 satélites principales, en un flujo de energía que no para, que gira permanentemente y en el que se producen fenómenos físicos que no somos capaces de entender, y estructuras en diferentes alturas, los colores dependen de la composición química de la atmósfera. Y esas auroras son producidas por partículas que viajan a tanta velocidad que también emiten ondas de radio. Ondas de radio que podemos capturar desde la Tierra, o mucho mejor desde Juno, formando sonidos de la aurora de Júpiter. Sonidos extraterrestres, en los que cambia la frecuencia se representa en el eje vertical, el tiempo va en el eje derecho, las ondas se están moviendo cada vez más deprisa, pasamos por la aurora. Auténticos sonidos del espacio. Radio Júpiter emitiendo permanentemente desde las auroras de Júpiter. Y claro, esas partículas que viajan, que son emitidas por las auroras de Júpiter, son partículas que viajan muy rápidamente, son partículas extremadamente energéticas, partículas que han sido aceleradas por un campo magnético equivalentes a las que nosotros podríamos acelerar en un acelerador de partículas, como esos aceleradores con los que los físicos nucleares hacen chocar a protones con protones. Esto ocurre de forma natural en Júpiter, y para capturar esas partículas es necesaria una tecnología especial, es necesaria una tecnología muy resistente, es necesario contar con la ayuda de un Jedi. Y el instrumento que es capaz de hacer estas medidas es el instrumento JEDI, Jupiter Energetic Particle Detector Instrument, que es capaz de encontrarse con el flujo de estas partículas y analizar las partículas que viajan al 99,999987% de la velocidad de la luz. No podemos superar la velocidad de la luz, pero el campo magnético de Júpiter es capaz de acelerar las partículas hasta una cifra espeluznantemente cerca de la velocidad de la luz. Partículas que tienen energías que algunos físicos medirían
en energías de kiloelectronvoltios, otros dirían que parecen que tienen las propiedades de un plasma de partículas cargadas, que estaría a temperaturas de 100 millones de Kelvin, y esas partículas derriten la electrónica. Fastidiarían cualquier electrónica que nosotros pusiéramos aquí. Esta sonda espacial está tremendamente protegida contra esas partículas. Este es un instrumento clave porque captura estas partículas y es capaz de analizarlas. Y cuando las analiza, ve que hay átomos de oxígeno que han sido acelerados a velocidades enormes, átomos de neón, de sodio, de magnesio. Esto es azufre. Este azufre proviene de los volcanes de la luna Io. Esto es potasio, no sabemos de dónde viene. Este silicio tampoco sabemos de dónde viene. Y probablemente vienen de esos satélites exteriores, pero no sabemos cómo es capturado esos átomos pesados, acelerados y traídos por el campo magnético de Júpiter hasta su superficie. Estamos en el exterior de Júpiter, vamos a acercarnos hasta su superficie. Y si queremos observar el planeta, podemos poner una cámara en esta misión espacial, una cámara de gran campo, con una lente que nos permite ver un campo visual muy, muy grande, en una perspectiva que nunca podríamos obtener desde la Tierra, porque aquí estamos observando desde la región polar sur del planeta, la gran mancha roja de Júpiter y una pequeña mancha roja, pequeñita, unos 3.000 kilómetros de diámetro. En Júpiter eso es muy pequeño, más grande que, más o menos comparable con Europa, esto tan grande comparable a la Tierra. Y esta cámara toma imágenes increíbles, porque las obtiene desde zonas muy cercanas a la superficie del planeta. Esta es la mejor imagen que se ha obtenido nunca de la gran mancha roja de Júpiter, está en color verdadero, vemos muchas cosas aquí, vemos algunas nubes brillantes, son tormentas convectivas, cada una de las cuales de varios centenares de kilómetros. Vemos un corazón más rojo con una estructura doble, un corazón partido, anticiclones en el interior de un enorme anticiclón, es decir, remolinos que giran en este sentido, en el mismo sentido que este gran gigantesco remolino, estructuras en forma de flecha que son rotas por la diferencia de vientos, y el tamaño de esa estructura, hay que recordarlo, es más grande que la Tierra. Esta sería la comparativa entre esa estructura atmosférica y la Tierra que podemos observar aquí en esta imagen, la imagen de más alta resolución que jamás hemos obtenido. Todavía es una imagen pobre para entender los detalles de lo que está ocurriendo aquí, porque si yo quisiera entender cómo funciona la atmósfera de la Tierra, no me bastaría con imágenes como esta, necesitaría imágenes para ver cómo se están formando estas tormentas ahí en el continente indio, cómo se están disipando estas nubes. Necesitaría todavía imágenes de más alta resolución espacial para entender lo que está ocurriendo aquí. Las imágenes son muy buenas, se pueden utilizar para medir los vientos, son vientos huracanados. Ahí estos vientos se pueden medir, aquí aparecen con flechitas, aparece una velocidad de 150 metros por segundo. Estos serían unos 500 kilómetros por hora, el doble del huracán más intenso que podríamos encontrar en la Tierra, solo que este es un huracán del tamaño de toda la Tierra que lleva activo durante los últimos 120 años. Así que es una escala completamente distinta a la que podemos encontrar nosotros en nuestro planeta. Detalles como estas nubecitas que aparecen por aquí son nubes de tormenta que se forman rápidamente y desaparecen. Otras estructuras como ondas atmosféricas, zonas de las nubes que se repiten regularmente, y esto nos da mucha información a la gente que trabajamos en el estudio de las atmósferas para entender lo que está ocurriendo aquí, cómo funciona la física de esta estructura. Pero claro, en cada vez que pasamos por este planeta podemos tomar imágenes comparables de otras regiones del planeta. No siempre tenemos la mancha roja. A veces tenemos regiones como esta de aquí que giran en sentido contrario. Esto es un ciclón. Y dentro de él un ciclón pequeñito. Y dentro de este ciclón pequeñito, posiblemente otro ciclón. Agujeros en las nubes, estructuras turbulentas, nubes más altas y nubes más bajas. Por todas partes nubes blancas y nubes rojizas que no somos capaces de entender. Otra región del planeta con otro ciclón alargado, con otro ciclón en su interior que parece absorber material con un movimiento en forma de espiral. Nubes blancas que giran en el sentido contrario, nubes blancas que giran en el sentido contrario y parte de este material que parece ser arrastrado hasta este ciclón. Y si nos fijamos, vemos nubes blancas que parecen más altas y sombras que se proyectan sobre estas nubes más profundas. Y por todas partes, vórtices, remolinos, cada vez más y más pequeños, algunos blancos, otros rojos. Podemos observar remolinos que concentran esta sustancia colorante hacia su interior, ciclones en espiral que concentran esa agente colorante, esa agente naranja, cuya química no conocemos. Deberían de ser todas estas nubes blancas, o grises, o un poco más brillantes o menos brillantes, pero desde luego no rojas, y son rojas. Y por supuesto estructuras increíbles que no nos podríamos imaginar desde la Tierra, a pesar de que llevamos observando Júpiter con telescopios más de 100 años. Un ciclón rojizo al lado de un anticiclón, de una región anticiclónica en la que tenemos un frente de tormentas, cerca de un enorme anticiclón del tamaño del continente americano, al lado de una corriente en chorro tan intensa que se rompe en diferentes estructuras formando turbulencia, como podríamos ver cuando vemos el humo de un cigarrillo disipándose en la atmósfera. Fenómenos de una escala incomparable en la atmósfera de este planeta.
O nubes como estas, en otra región del planeta, blanquecinas, girando, azuladas en otras regiones, con tormentas verticales en las que se forman movimientos verticales muy intensos, regiones en sombra en las cuales quizás podríamos ver un poquito por debajo de estas regiones, y por todas partes turbulencia, movimientos caóticos, el caos y el orden unidos en estas imágenes, todas ellas imágenes reales, ninguna de ellas es una imagen infográfica, todas son fotografías reales. El color está un poquito exagerado, pero salvo eso, todas las imágenes son reales. Y si viajamos hacia latitudes más altas, la física cambia. Si estamos en un planeta y un planeta gira en su eje, eso hace que aparezcan unas fuerzas nuevas que se llaman fuerzas de Coriolis, y esas fuerzas cambian dependiendo del lugar en el que nos encontremos en el planeta. Y cuando viajamos hacia el polo, esas fuerzas son tan intensas que cambia por completo el panorama. El paisaje cambia, empezamos a tener estructuras circulares muy cercanas unas a las otras, que giran en diferentes sentidos, con enormes patrones de turbulencia. Esto es una fotografía real. Podría ser un cuadro de Van Gogh, podrían ser los girasoles de Van Gogh, pero es una fotografía real de latitud 65 grados norte en el planeta Júpiter, cubriendo un tamaño comparable a la Tierra. Y si viajamos un poquito más hacia el norte, tenemos menos luz, porque casi no llega luz a estas regiones, las nubes se vuelven azuladas y volvemos a tener el mismo fenómeno. Estructuras que giran en un sentido, que son muy turbulentas, caóticas, y estructuras que giran de forma circular en el sentido contrario, que son muy estables y que casi no se mueven. Cada uno de esos remolinos está prácticamente quieto en un entorno que está en continuo movimiento. Y claro, podemos formar imágenes completas de los polos de Júpiter. Esto es imposible desde la Tierra, porque Júpiter es un planeta que gira sobre su propio eje, y entonces nosotros, que estamos muy lejos, nunca podemos ver la parte de abajo ni la parte de arriba. Pero desde una sonda espacial en la que nos podemos mover por arriba y por abajo, podemos ver esos polos que nunca habíamos podido observar. Y aquí están en una imagen, una primera imagen de los polos de Júpiter. Ese es el polo sur. Vemos remolinos. Un remolino central no está en el polo, está fuera del polo. Esto es muy raro porque la gente que sabe de física diría, debería haber un remolino central en el polo, y no es así. Además hay otros remolinos por aquí y otros que se mueven por aquí. Bueno, pues estos remolinos están quietos, los observamos en las mismas posiciones, órbita tras órbita, cada 54 días. Y los podemos observar no solamente con la luz visible que llega reflejada, esto es luz visible reflejada en las nubes, también podemos observar en colores que el ojo humano no es capaz de ver. Luz que es emitida por el interior caliente de este planeta. El interior caliente emite luz infrarroja que nuestros ojos no pueden ver, pero las cámaras de Juno sí. Y vemos esos remolinos con mucho mayor contraste. El remolino central del hemisferio norte, 8 remolinos alrededor, o sea que tenemos un remolino único para dominar a 8 remolinos a su alrededor, como en el Señor de los Anillos. 5 remolinos en el hemisferio sur, rodeando a un remolino descentrado. Y claro, geométricamente podréis encontrar dibujos como estos, en los que veréis un octógono en el polo norte de Júpiter, formado por 2 cuadrados girados 45 grados, o un pentágono en el hemisferio sur. Son figuras geométricas producidas por la naturaleza. Si veis estas figuras en alguna revista o programa del misterio, no les hagáis caso. Esto es física pura en acción. Y estos remolinos tienen esta estructura, se encuentran en estas disposiciones geométricas por algo que hemos entendido pocas semanas después de que se tomaran estas imágenes. Nadie esperaba ver estas imágenes así, pero pocas semanas después de obtenerlas hemos entendido por qué ocurre este fenómeno. Estos remolinos están quietos, pero son muy intensos. Vamos a verlos un poquito más de cerca. Este de aquí es el remolino central de aquí, en la resolución original de las imágenes. Y con esa resolución, con ese nivel de detalle de estas imágenes, podemos medir a qué velocidad se mueven estas nubes. Se mueven muy rápidamente, los movimientos son huracanados, 400 km por hora. En remolinos que están quietos, aquí casi no hay movimiento, aquí 400 km por hora girando en un sentido, todos ellos son ciclones, girando en un sentido, girando en otro. Y eso significa que estos remolinos que están quietos tienen que alejarse los unos de los otros. Si cambian de latitud, cambia eso de lo que he hablado antes, un poco de pasada, las fuerzas de Coriolis. Entonces no pueden cambiar de latitud, se ponen en las distancias máximas que les separan y forman figuras geométricas como estas. Y si se forma otro remolino, entonces la figura geométrica crece de tamaño y se forma un octógono, o si uno de estos fuera expulsado, podríamos formar una estructura más pequeña. Así que los polos de Júpiter nos ofrecen imágenes fascinantes como esta. Además, podemos capturar los destellos de radio que son emitidos desde el interior del planeta. Y a veces escuchamos destellos bruscos. Clic, clic, clic. Cada uno de esos clics
Es la descarga de un relámpago por debajo de las nubes. Un relámpago que no podemos ver, pero que emite energía que viene del interior de estas nubes. Y aquí tenemos un mapa de todos esos relámpagos. Esto es latitud, esto es longitud. Así que aquí tenemos el Ecuador, aquí tenemos los polos. En los polos podemos verlos muchas veces. Las zonas del Ecuador las vemos muy poquito porque la sonda pasa tan cerquita que solamente somos sensibles a lo que ocurre en pequeñas franjas. Y cada uno de estos círculos tiene un tamaño. Algunos son de 1800 vatios. Esa es la energía que es emitida en ondas de radio y que nosotros capturamos. Cada uno de esos relámpagos sería 100 veces, 1000 veces más intenso que el relámpago más intenso que podríamos formar en la Tierra. Porque aquí la atmósfera, las tormentas que forman estos relámpagos son tormentas mucho más poderosas que las tormentas que podemos encontrar en la Tierra. Los relámpagos en Júpiter caen principalmente en las regiones polares. Y en el Ecuador, muy poquito. Y hay cuestiones interesantes sobre qué es lo que está pasando en el Ecuador y en los polos. Si observamos, de nuevo, ahora en microondas, las microondas que son emitidas por el interior del planeta, tenemos un planeta que está muy caliente, que emite energía, emite microondas. Esas microondas son absorbidas por la atmósfera, pero en algunas frecuencias escapan atravesando estas nubes. Y estas microondas las podemos capturar. Microondas que son emitidas hasta 2000 kilómetros de profundidad y que nos permiten formar mapas como estos. Esas microondas son absorbidas por los gases de la atmósfera, principalmente el amoníaco que forman las nubes superiores. Y vemos, esto es la latitud, de nuevo aquí está el Ecuador, aquí están los polos. Esta es la presión. Presión baja es las capas altas de la atmósfera, presión alta es el interior. Aquí estamos muy abajo en el planeta, 2000 kilómetros de profundidad. Aquí estamos a nivel de las nubes. Las nubes están formadas por amoníaco, así que las microondas escapan bien y podemos ver que aquí no hay amoníaco, no hay absorción de esas microondas en estas regiones de aquí. Y en las regiones por debajo de este nivel en el que se forman las nubes, vemos que hay una estructura y esto no debería ser así. Por debajo de las nubes el amoníaco debería estar completamente mezclado. Igual que en la Tierra, el oxígeno está completamente mezclado. Yo estoy aquí y respiro el mismo oxígeno que respiraría en Ecuador o que respiraría en la Antártida. El mismo. Y aquí no, el amoníaco es distinto. Está mezclado de una forma extraña. Viene de la región del Ecuador, sube, se distribuye por las capas altas de la atmósfera y posiblemente desciende hasta homogeneizarse en estos niveles a 20 bares de presión, a 300, 2000, 2000 kilómetros de profundidad. Y no sabemos por qué. Y eso está relacionado con el hecho de que aquí debería de haber movimientos verticales y aquí debería haber movimientos descendentes. Pero aquí es donde encontramos los relámpagos, aquí es donde se forman las tormentas. Y esto es muy raro. Esto no hemos sido capaces de explicarlo todavía. Bueno, pues seguiremos pensando en que lo puedo explicar. Pero la gran pregunta de la misión es ¿qué hay en el interior? Y hasta ahora solamente están enseñando lo que ocurre en el campo magnético, en la atmósfera superior y a 2000 kilómetros de profundidad. ¿Qué hay en el interior de este planeta? ¿Cómo lo podemos sentir? Para sentir el interior de este planeta utilizamos la gravedad. Si tenemos un planeta formado por capas de cebolla con diferentes densidades, cuando estamos muy lejos del planeta sentimos una contribución diferente de la gravedad del interior, de la gravedad del exterior, a lo que sentiríamos si estamos muy cerca. Y en el movimiento de la sonda somos capaces de capturar esas pequeñas diferencias gracias a estos pequeños movimientos. Así que la gravedad que siente uno va cambiando a medida que se va moviendo. Y esa gravedad se puede estudiar gracias al poder de las matemáticas. Y aunque yo voy a mostrar ahora 3 fórmulas matemáticas difíciles, no tenéis que asustaros, porque simplemente significan que tenemos la capacidad de entender cómo podemos estudiar el campo de gravedad de un planeta como este, gracias a algunas ideas interesantes. Un planeta como este, formado por capas de cebolla, produce un campo de gravedad que se puede explicar por una fórmula como esta. Esto sería la gravedad que produciría el planeta si fuera una esfera homogénea, este primer término. Y si tiene estructura en el interior de esa estructura, se puede descomponer en una serie de términos, funciones matemáticas, que desarrollaron los matemáticos para cuestiones completamente diferentes, que no tienen aplicaciones directas aquí, que más o menos nos dicen que la gravedad del planeta se podría descomponer como si el planeta tuviera una forma esférica, o fuera una forma un poco más achatada, o tuviera una forma más o menos ahuevada, o tuviera una forma más o menos como de peonza. Y estos términos, J1, J2, J3, J4, son términos que aparecen en estas ecuaciones. Y lo interesante es que si somos capaces de capturar cómo cambia la gravedad cuando estamos cerca, si estamos aquí muy cerca de esta forma, vamos a sentir más gravedad cuando estamos cerca de este punto que cuando estamos cerca de este en el que el planeta está más metido hacia el interior. Si somos capaces de medir estos términos, como estos términos dependen también del radio, seremos sensibles a lo que ocurre en el interior de este planeta. Aquí mu es el coseno de la latitud, estos p son algunos polinomios, son polinomios de Legendre,
Y estos términos J es lo que se mide. Lo que mide esta misión espacial, en base a su gravedad, son unos números que se llaman momentos gravitacionales, que aparecen, que tienen una representación geométrica como esta, que representan cómo es la importancia de estas diferentes formas a la hora de explicar el campo de gravedad del planeta. J1 pues está aquí, es un número muy grande. J2 está aquí, es un número muy grande. Y cuando pasamos al siguiente, J4, cuando el planeta está deformado, pues vemos que esto ha caído en un factor de aproximadamente 20 o 40. Así que estas perturbaciones son muy pequeñas. Y de hecho, aquí tenemos el J10, J11, J12, esto es 100 millones de veces más pequeño que los parámetros fundamentales. Pero esto se puede medir. Entonces podemos entender el interior del planeta. Y el estudio de ese interior del planeta es muy complicado. No voy a mostrar más ecuaciones matemáticas, no hay por qué tener miedo, pero voy a mostrar este diagrama, que es el diagrama de cómo es el interior del planeta Júpiter gracias a estas medidas. Aquí se representa la densidad, densidades bajas, densidades altas, y aquí la parte del planeta en la que nos encontramos. 1 significa la superficie, 0,5 significa la mitad de profundidad, 0 significa en el centro del planeta. Y lo que vemos es que esas medidas de gravedad son compatibles con perfiles de densidad que no son únicos, pueden ser de diferente tipo. Y estos perfiles de densidad podrían ser como este, en el que hay una densidad muy grande en el interior, hasta aproximadamente un 20% del tamaño del planeta, un cambio brusco, por lo tanto un núcleo de rocas denso que cambia bruscamente de densidad, y luego una graduación suave de la densidad de un gas que está muy comprimido aquí, que poco a poco va estando menos comprimido y que por lo tanto va teniendo progresivamente menos y menos densidad hasta llegar hasta la superficie. Y hay otras posibles soluciones en las que el núcleo es más pequeño, incluso soluciones en las que el núcleo no es un núcleo cortado bruscamente a cuchillo, sino que es un núcleo diluido. Un núcleo en el que el peso del hidrógeno, el helio y la temperatura han hecho que esta frontera se haya diluido y que tengamos una especie de disolución y de mezcla de ese material. Así que a día de hoy todos estos modelos son posibles. Puede que Júpiter tenga una semilla sólida, puede que esa semilla esté un poco diluida, o puede que esa semilla esté completamente diluida. Pero lo que nos dicen estos diagramas es que tiene que haber una semilla en el interior del planeta y que por lo tanto Júpiter se formó efectivamente tal y como he contado al principio, tal y como los científicos llevaban sospechando desde los años 70, gracias a la formación primitiva de un planeta helado que con su gravedad es capaz de atraer todo el hidrógeno y el helio posterior, y ese planeta helado se encuentra todavía oculto bajo todos estos kilómetros y kilómetros de hidrógeno comprimido. Así que las conclusiones de esta misión, que ha sido un éxito, aunque sigue funcionando, es que el núcleo es un núcleo que tiene entre 6 y 25 veces la masa de la Tierra. Que las masas mayores, no sabemos precisar muy bien, pero las masas mayores corresponderían a núcleos más diluidos, como este que aparece en este perfil rojo, mientras que si tenemos un núcleo muy bien definido, podemos explicar la señal de gravedad del planeta con un núcleo mucho más pequeño, de 6 masas terrestres. Los elementos pesados que hay en Júpiter deberían de ser en torno a 5 o 10 veces la proporción que hay en el Sol, así que lo que estamos encontrando en las capas altas de la atmósfera está afectado por la meteorología y deberíamos encontrar todavía más elementos pesados. Y esto no es todo, porque todavía podemos sacar más ciencia. Si descomponemos el campo de gravedad en estos términos complicados, esto es como si yo cogiera un planeta, lo golpeara y el planeta se pusiera a vibrar como un diapasón. Estas son las diferentes formas en las que el planeta puede vibrar, las diferentes perturbaciones que puede tener su campo de gravedad debido a la perturbación interna, y esas perturbaciones son un poco curiosas, porque aquí está el planeta esférico, achatado por los polos. Si tenéis un planeta que está formado por gases y gira sobre su eje, las fuerzas centrífugas hacen que el ecuador se vaya hacia el exterior y que los polos disminuyan de tamaño. Júpiter se parece más bien a esto que a esto, no es una esfera, es un planeta achatado. Pero si tenéis un planeta como este, las fuerzas centrífugas pueden hacer que pueden cambiar la forma del planeta. Por ejemplo, si tenemos mucha más corriente, si el planeta girara mucho más rápidamente en la zona del sur que en la zona del norte, pues tendríamos una forma como esta. Y podemos medir los vientos del planeta Júpiter y resulta que los vientos del planeta son distintos en cada latitud. Esto es un diagrama en el que se ve el planeta y la intensidad del viento hacia la derecha o hacia la izquierda en función de la latitud. Y vemos que el planeta tiene corrientes en chorro hacia la derecha, corrientes en chorro hacia la izquierda, y que hay algunas corrientes en un hemisferio que son distintas a las que hay en el otro. Es decir, lo que ocurre en el norte es distinto a lo que ocurre en el sur. Y eso significa que el planeta es asimétrico. Que las fuerzas centrífugas que deforman la forma del planeta no son las mismas en el norte que en el sur. Y eso viene representado por estos términos que son impares. J3, J5, J7, J9. Veis que aquí el polo norte sale hacia un lado, el polo sur sale hacia el otro.
J11, esos términos asimétricos nos hablan de la simetría de los vientos. Y esas fuerzas centrífugas las producen los vientos de la superficie, pero también en la profundidad del planeta. Así que somos sensibles a cómo son los vientos en el interior de ese planeta. Podemos medirlos, la perturbación de gravedad impuesta por los vientos, no solamente en la superficie, sino en el interior profundo del planeta. Y esos términos que aparecen aquí marcados en azul, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, son muy pequeños, pero los podemos medir y están muy por encima del nivel de ruido de las medidas que viene representado por esta línea. Y esto significa que estos vientos que estamos viendo aquí son suficientemente profundos para dar lugar a esa señal. Y la interpretación de estos datos es que los vientos se extienden hasta 3.000 kilómetros de profundidad. 3.000 kilómetros por debajo de las nubes, el viento sigue soplando. Y después se para. Y se para porque a 3.000 kilómetros de profundidad el hidrógeno no es metálico, pero se vuelve ligeramente conductor y hay un campo magnético intenso que frena los vientos. La imagen que tenemos moderna de Júpiter es un Júpiter en el que tenemos vientos en la superficie, en el hidrógeno molecular, que podemos observar desde la Tierra. Esos vientos se propagan hacia el interior 3.000 kilómetros, son frenados por el enorme campo magnético que es generado por el hidrógeno metálico del interior, y en el interior tenemos un planeta que gira en todas partes igual, con la misma velocidad angular, con el mismo periodo. Y esto es un descubrimiento único que no podíamos imaginar hace unos años. La lección de la misión Juno es que podemos pasar de la complejidad de la atmósfera de la superficie a la simplicidad del interior, con un interior homogéneo, bien mezclado, en el que la rotación es la misma en todas las latitudes, sin cambiar con la profundidad. El final de la historia es el final para la misión Juno, pero en años posteriores volveremos al sistema de Júpiter. En el año 2029 habrá 2 misiones espaciales que estarán orbitando Júpiter y sus lunas. Serán la misión europea JUICE, Jupiter Ice and Moons Explorer, y la misión americana Europa Clipper, en órbita, sobre vuelos de la Luna Europa. Porque Juno se ha centrado en el estudio del planeta, pero los 4 satélites principales son satélites que están tan cerca de este planeta que la gravedad del planeta los calienta y permite que en su interior, estos mundos son mundos helados, en el interior de estos mundos helados hay agua líquida. Y el interior de estos objetos, su geología, será explorada dentro de un par de décadas por estas 2 misiones espaciales, intentando estudiar si en el interior de estos mundos se dan las condiciones adecuadas para la habitabilidad. En Júpiter es imposible, es un planeta sin superficie, campos magnéticos intensos, radiación espeluznante, partículas cargadas que chocan contra la atmósfera, tormentas gigantescas. Pero en estos mundos hay una oportunidad para la vida y exploraremos esas oportunidades en el 2029-2032. Así que la exploración espacial continúa, tenemos nuevas preguntas para responder y tendremos nuevas respuestas en el futuro. Eskerrik asko.